Y su titular, Alejandro Pete, que está en comunicación ya con nosotros. Alejandro, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la introducción, la acabo de escuchar y bueno, es un elogio y a la vez es así como han ocurrido las cosas, ¿no? De la evolución de la siembra directa y lo que eso significó para la Argentina. Muchas gracias. Bueno, 30 años de APRESID, desde aquel comienzo, aquellos impulsores están cumpliendo en estos días. Bueno, ¿cómo está hoy la institución? Decíamos, es una de las instituciones de referencia, de las instituciones técnicas, porque habría que definir que hay instituciones, como habitualmente hablamos aquí, de la mesa de enlace de carácter gremial, y hay otras técnicas como APRESID o como los grupos CREA, ¿no? Que tienen otro perfil totalmente diferente. Exactamente, sí, nuestro métier, en lo que nosotros, digamos, ponemos foco con nuestra actividad es en lo técnico, y en lo técnico lo que estamos haciendo es promover una agricultura que se supera cada día con el arma que tenemos, que es el conocimiento y la investigación científica y la difusión, ¿no es cierto? Esas son un poco las herramientas que tenemos para llegar a que cada uno de los productores de nuestro país y también de la región le vaya cada día mejor. Ese es un poco el sentido de APRESID. APRESID es una institución que lo que hace es impulsar sistemas sustentables. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Para producir alimentos, fibras y energía. Pero hacerlo de qué manera, bueno, trabajando en red. Lo que hicieron los pioneros hace 30 años fue juntarse, armar una asociación y compartir el conocimiento. Bueno, eso es una red de conocimiento y eso es hoy. APRESID, 30 años después, sigue siendo un lugar donde podés compartir lo que sabés. Cada uno tiene un saber y cada uno tiene la capacidad de aprender de otro, pero bueno, siempre que haya generosidad en lo que se sabe. Y después, bueno, no achicarse, tener valentía frente a lo incierto, frente a una tecnología que siempre se nos está escapando, porque sí, claro, es como que cada día te aparece un nuevo horizonte desconocido. Hoy pueden ser las AgTech, la biotecnología con la edición génica, o pueden ser diseños de cultivos de rotaciones cada vez más intensas, con cultivos de servicio para capturar el carbono, para tratar de mitigar el cambio climático, o sea, capturar el carbono que está en la atmósfera en exceso y ponerlo en el suelo para que a su vez aumente la fertilidad de los suelos. Digamos, los objetivos, los desafíos que se plantea una institución o cada uno de los socios o los socios en conjunto son múltiples y no nos alcanza el tiempo para realmente poder dar respuesta a todo. Estamos siempre trabajando en pos de esto. Es una tarea realmente que siempre te excede, porque el horizonte del conocimiento se te va corriendo siempre, claro, pero bueno, eso es lo que tiene de lindo también. Algo de todo esto que recién describía es lo que se denomina agricultura sustentable, ¿no? Porque por allí, por supuesto, sabemos y hay toda una discusión detrás de la sustentabilidad de la agricultura. Sí, claro, porque la sustentabilidad también puede ser mirada desde distintos ejes, ¿no es cierto? Desde distintas. Nosotros nos enfocamos en 3 ejes, que son el eje económico, por supuesto, porque si una explotación, un campo no tiene manera de continuar con su actividad, por supuesto no va a poder sostener todas las cosas que hacen a la sustentabilidad. Por otra parte, nos centramos en el eje ambiental, porque no existe una producción que se pueda llamar sustentable o que a largo plazo pueda ser exitosa si desconoce el ambiente, si lo deteriora. Y después hay un eje, y que por ahí es el primero de todos, que es el social, donde si ese conjunto de acciones que es una empresa, llamémosle agropecuaria, con sus recursos y sus acciones, no contempla el bienestar tanto de quienes son miembros de esa empresa como de los que la circundan y como de quienes son sus destinatarios, que en última instancia somos todos, porque todos nos alimentamos, y más del 90% de los alimentos provienen del suelo, o sea que todos convivimos con esa empresa de una manera o de otra. Si se desconoce el eje social, por supuesto tampoco podríamos decir que estamos
con una actividad que tenga el equilibrio para mantenerse en el tiempo. Entonces claro, la sustentabilidad está ligada a una visión de futuro posible, de algo que va a seguir siendo. Y eso puede seguir siendo solamente si contempla esos tres ejes, ¿no? Alejandro, Fernanda lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Le quería preguntar cómo ustedes ven que ha ido evolucionando el productor pequeño, mediano o no. El último Censo Nacional Agropecuario hablaba de la desaparición de muchos productores pequeños, de muchos establecimientos pequeños en la última, muchos, miles, en la última década y media. ¿Cómo ven esto ustedes? Bueno, la verdad es que por un lado lo vemos con pesar porque muchos de los que hoy por ahí no están como productores son amigos nuestros que estaban codo a codo en la producción agropecuaria. Por otra parte, hay un devenir en muchas de las actividades humanas del aumento de escala de las actividades. Eso viene de la mano de cambios culturales y de influencias económicas que en algunos casos pueden haber hecho que esos productores no estén hoy manteniendo la actividad, quizá alquilan las tierras o quizás simplemente han dejado la actividad. Esto nosotros lo vemos en todas las áreas del país, o sea, me estoy refiriendo esencialmente al área agrícola, ¿no es cierto? Lo vemos y bueno, creemos que es como algo que, digamos, nosotros hemos luchado lo más posible para acercar el conocimiento, que es lo que puede hacer APRESID, tanto a la esfera gubernamental, a las distintas gestiones o administraciones que tuvo nuestro país. Le hemos llevado toda la información. APRESID tiene como uno de sus pilares la vinculación público-privada. Nosotros el conocimiento lo ofrecemos a la comunidad toda, y en ese sentido hemos tratado de que al productor, por más chico que sea, le llegue nuestro saber o aquellas cosas que hemos podido. Incluso la siembra directa fue y sigue siendo una manera de que productores pequeños con menos potencia puedan manejar sus campos. O sea, es una técnica que no, digamos, yo creo que favoreció que, a pesar de las dificultades económicas, se mantuviese muchos de los productores que si no hubiesen desaparecido. Pero a la vez también hay un cambio cultural. Ese cambio cultural no es este país solo el que lo tiene, es global, es un cambio global en el aumento de las escalas de producción por un lado y en la disminución del interés por parte de los jóvenes de participar de las tareas agropecuarias. Eso no es del todo así en Argentina, o por lo menos no es tan, podríamos decir, significativo en Argentina como en otros países. Hay países donde realmente la edad promedio de los productores es muchísimo más alta que la Argentina. Nuestros asistentes al Congreso tienen un promedio de 30 y pico largos, cercano a los 40 años. Ese es el promedio de los asistentes, cuando un congreso agrícola en otra parte del mundo tiene mucha más edad. Entonces, realmente en Argentina no estamos tan mal en ese aspecto, pero hay cuestiones culturales que también yo creo que han influido en este aspecto. Alejandro, buen día. Javier es mi nombre. Con la vuelta de esta franja de peronismo y a los kirchneristas y con todo lo que ha pasado vinculado al pasado reciente con el gobierno de Cristina Fernández y demás, ¿el sector cómo lo toma? ¿Hay cierta preocupación, ciertos miedos de lo que pasó, de lo que pueda llegar a venir, incertidumbre, decepción con lo que fueron los 4 años del gobierno de Cambiemos? Ya, yo creo que así lo que uno conversa, y yo creo que el sector, por supuesto que tiene incertidumbre, como con cualquier cambio de gobierno. Es un sector que nunca pierde la esperanza, siempre está, podríamos decir, con un nivel de positivismo que a veces está rozando la imprudencia, digamos, ¿no? Porque muchas veces se siembra, ¿no es cierto?, cuando las condiciones climáticas, cuando todo va en contra del productor, igual siembra. O sea que
realmente una persona, un productor es una persona que, si bien siempre está mirando todo lo que le está dañando el cultivo, ¿no? La falta de lluvia, el exceso de lluvia, las cuestiones de fríos o de demasiado calor. Como ya conocemos a los productores, ya nos conocen, saben que siempre estamos quejándonos un poco en el buen sentido, ¿no? Que estamos preocupados por los cultivos, pero a la vez tenemos un espíritu muy, muy positivo y estamos decididos siempre a apostar para el bien por supuesto, de cada una de las empresas, pero también para el bien del país. El productor es consciente de del rol que le toca en la sociedad y que es su métier, que es producir alimentos, producir riquezas. Y bueno, esperemos que esta nueva administración tenga, para empezar, el diálogo, que hasta el momento parece ser que va a ser un diálogo normal, donde va a haber posiblemente intercambios. Algunos de los nombres que suenan para el Ministerio de Agricultura y para distintos roles vinculados con la producción agropecuaria son personas que conocemos y con las cuales tenemos una historia de trato institucional. O sea que pensamos que la línea va a ser una línea similar. Se ha destacado casi todas las instituciones la importancia de mantener las mesas de competitividad, las mesas de diálogo que fueron creo que un buen instrumento, una buena herramienta para ir despejando los problemas que cada una de esas áreas tiene, ¿no? Estamos hablando de la mesa de competitividad de cultivos extensivos, de riesgo agrícola, de, las distintas mesas que se fueron armando durante este gobierno de Cambiemos que pasó. Y bueno, yo creo que va por ahí. Ahora, después, lo que irá pasando en el día a día ya se irá modelando con los distintos hechos, pero bueno, esperamos que exista una conciencia por parte de toda la sociedad de la importancia que tiene que a los productores les vaya bien. Hay un tema que es una verdad de perogrullo, es casi una tontería, pero yo creo que hay que decirlo y no hay que evitarlo. Si el productor tiene menos ingresos, va a aplicar menos tecnología, y si aplica menos tecnología va a tener menos producción, y si tiene menos producción otra vez va a tener menos ingresos, y con ese círculo se va generando un círculo de pobreza. Eso pensando en retenciones, Alejandro. Puede ser tanto retenciones como algún otro tipo de instrumento que sea, que lesione el ingreso del productor. El productor también generalmente, la tecnología produce más, o sea, no solo que uno manteniendo un nivel de adopción tecnológica se mantiene en lo que está produciendo, sino que va acrecentando la capacidad, y esa capacidad es la capacidad de toda la Argentina. Cuando uno suma todos los pequeños productores, suma la capacidad de la Argentina, ¿no? Está claro. Alejandro, le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir estas cosas y bueno, la verdad que seguimos disfrutando de los 30 años de APRESID y los 30 que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por muchos más entonces. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Gracias.